Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su almuerzo? Bien. Bueno, nos ha tocado una hora un poco complicada. Siempre después del almuerzo, las ganas de hacer una siesta. Normalmente lo hacen acá. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra jornada en esta segunda parte. Quiero dar la bienvenida a Carlos Barreda, que se conecta desde Perú. Bienvenido, Carlos. También Muchísimas con gracias por la nosotros. invitación y la oportunidad. Buenas tardes a todos. Hola, Carlos. Bienvenido. También a Ivy Lowe Green, presidenta del CCA Centroamérica, que está con nosotros acá presente. Y tenemos a Laura Ramírez Saborío, directora ejecutiva de SINAES Costa Rica, con quienes tengo el honor de compartir esta mesa redonda. Mi nombre es Wendy Anzules, vicepresidenta de CIACES y presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Ecuador. Es un honor realmente para mí. Quiero agradecer a NECA, Mercedes, por esta invitación. Siempre el hecho de compartir con colegas en otros países, siempre es enriquecedor para cualquier profesional y ser humano poder intercambiar esas experiencias, esas ideas. Y yo tengo tres razones principales por las que quiero agradecer. Primero, por el hecho de estar aquí, compartir con ustedes sus buenas prácticas que nos están transmitiendo a través de las diferentes conferencias, ponencias, intercambio de ideas, que eso es maravilloso, es muy valioso lo que nos podemos llevar y cómo podemos también incorporar y fortalecer nuestros sistemas de educación superior en nuestros países. Esa es una primera razón. Segundo, porque no me imaginé estar hospedada en este palacio donde pasó durante 2 décadas el rey Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, durante 2 décadas, en los veranos. Segunda razón importante por la cual considero que es especial estar acá. Y también por esta amistad, ¿no? Yo creo que luego de terminar estas jornadas, este curso, creo que se queda eso, ¿no? La amistad, el contacto que podamos tener en el futuro para seguir intercambiando todas esas ideas. Así que es un placer estar acá con ustedes. Y saben que el día de ayer también la tercera razón, porque salí a dar una caminata, ¿no? Luego de la jornada y pude ver un pingüino africano. Vi una foca y vi un lobo marino. Yo pensé que solo en Galápagos, Ecuador, teníamos todo ello. Y me sorprendió verlo. Les digo que si no lo han hecho, pues háganlo porque realmente fue una experiencia muy, muy bonita caminar y apreciar pues todo aquello. Y como todos lo han hecho, y uno de los puntos en la metodología que vamos a llevar adelante es que cada uno de ustedes hable de su país. Ya lo han hecho y lo vamos a hacer. Voy a empezar por Ecuador. Ecuador es un país ubicado en Sudamérica. Tenemos 3 regiones, la costa, la sierra, el oriente. En la sierra con montañas, nevados, majestuosos. En la costa playas maravillosas, en pocos kilómetros. Tenemos... Y luego, bueno, es la oportunidad, ¿verdad? Alguien puso el mal ejemplo y lo vamos a seguir. Y luego tenemos pues la Amazonía, la región amazónica, ¿no? Inhóspita y con mucha aventura también, ¿no? Y en pocos kilómetros se puede llegar de una zona a otra, de una región a otra. De la sierra al oriente, en 3, 4 horas llegamos a la selva, a la Amazonía, con ríos, es maravilloso. Y bueno, ¿quién no conoce las Islas Galápagos? Una naturaleza, ¿verdad? Donde hay fauna, flora, maravilloso. Así que invitados a conocer mi país. Entonces ya saben, los miembros del panel pueden hablar de su país unos minutos, así empezamos, es un requisito. Luego quiero comentarles pues que vamos a tener la metodología, 15 minutos va a presentar cada uno de ustedes y luego yo tengo algunas inquietudes, algunas ideas de reflexión respecto a los temas que se van a abordar, ¿no? Que quería compartir con ustedes y luego pues también con la intervención de todos. Yo quiero empezar hablando un poco como preámbulo que estamos viviendo una sociedad del conocimiento. Eso vivimos ahora, ¿verdad? Una sociedad del conocimiento donde prevalecen conceptos, cantidad de teorías, que principalmente la celeridad con que se transforma esa información y cómo llega a las sociedades esa información. Ahora podemos decir que en educación superior
no solamente ahora se termina un grado, un posgrado, un doctorado, sino que ahora se habla de aprendizaje durante toda la vida, un concepto que está muy fuerte. Y ahora, ¿qué hacen las instituciones de educación superior respecto a ello? Hay que prepararse. Y hemos hablado en muchas ocasiones en sus intervenciones de la confianza. Yo creo que ese es el centro de todo, la confianza y la validación de los estudios realizados a nivel de las universidades. ¿Cómo generamos confianza y cómo validamos esos estudios realizados? En el aseguramiento de la calidad, entonces, desde la perspectiva interna de cada institución es importante, a nivel regional y a nivel mundial, de la misma manera. Y ese proceso de globalización del que somos parte, más allá que nos parezca conveniente o no, existe y tenemos que enfrentarlo, pero que ha hecho que se modifique en función de la pandemia que atravesamos y ahora cobra más fuerza, por ejemplo, los estudios virtuales que se han manifestado acá. Y desde el enfoque de aseguramiento de la calidad, hay que decir, también lo hemos manifestado acá en las intervenciones, que no se trata de homogenizar la formación, porque eso significaría no respetar la diversidad y las diferentes realidades que existen en los países, pero sí de armonizar los sistemas universitarios. Se trata de saber, de confiar en las instituciones, en las personas, en las carreras, en los programas, que debemos intuir que conocen los procedimientos relacionados al aseguramiento de la calidad. Entonces, con ese preámbulo quiero dar espacio a mis colegas que están acá para que nos puedan comentar. El tema es, ¿qué pueden hacer el CIACES para facilitar el reconocimiento de títulos universitarios en Iberoamérica? Le doy paso, entonces, en primer lugar, a Ivy. Adelante, Ivy. Sí, muy buenas tardes. Pues me sumo a los agradecimientos a ANECA, en las personas de Mercedes y su equipo. Muchísimas gracias por permitir este espacio. Creo que el micrófono. Ya. Bueno, muchas gracias. Voy a repetir. Sí, muy buenas tardes. Agradezco a ANECA, en las personas de Mercedes y su equipo, por la invitación, a los equipos que están en la organización del evento. Nos han hecho sentir muy bien durante esta estadía. Pues a todos ustedes que han reservado el tiempo para escucharnos y tener este espacio de intercambio de conocimientos, de experiencias, de emociones, que realmente son muy importantes, ¿verdad?, para el tema que nos ocupa. Yo voy a abordar, para responder a la pregunta que generó esta mesa, primero una contextualización de lo que es el CCA. No voy a hablar de Honduras, voy a hablar del CCA porque yo tengo que representar a mi Centroamérica. Luego abordar también algunos detalles importantes sobre lo que ha sido el reconocimiento de títulos en Centroamérica y finalmente pues algunas ideas para aportar a la respuesta de este tema que nos trae hoy a la reflexión. Bueno, ¿qué es no, está muy lejos. El Consejo Centroamericano de Acreditación? Pues somos personas interesadas con un pensamiento común, una idea común, sentimientos por mejorar la calidad de la educación en Centroamérica. CCA es un organismo regional sin fines de lucro. Es responsable de dar validez internacional a las acreditaciones de educación de la calidad que tienen lugar en los países centroamericanos. En su proceso constitutivo, pues, incluye el sector académico, esencialmente público, aunque no deja por fuera algunas universidades privadas que han mostrado interés en integrarse. El sector gubernamental a través de los ministerios de educación, que
en Centroamérica pues tienen una particularidad, no todos los sistemas de educación superior son rectorados por los ministerios de educación. En algunos países como Panamá y El Salvador sí, pero los demás países pues tienen su organización, y son algunas universidades como las primeras que se fundaron, las que quedaron, como en Honduras constitucionalmente, pues a la UNA le corresponde la función, la tarea, ¿verdad?, de rectorar la educación superior en el país. Y bueno, el sector profesional también tiene representación en el Consejo Centroamericano de Acreditación. Entonces, pues más o menos en su acuerdo constitutivo incluye alrededor de 30 universidades, 6 ministerios de educación, 6 federaciones profesionales, una de cada país, 6 ministerios, y bueno, hay representación estudiantil también. Entonces, un organismo intersectorial y pues con esa misión como de una agencia de segundo nivel. Entonces, como ya había mencionado, pues el recorrido que vamos a tener esta tarde en la conversación, voy a avanzar. Partimos entonces con el tema de convenios vigentes que como que viabilizan este tema de reconocimiento de títulos. La discusión pues inicia en el 946 porque en el convenio que se suscribe en Washington hay una convención sobre el ejercicio de profesiones liberales, y esto provoca entonces la reflexión en Centroamérica, lo que termina en un convenio sobre el ejercicio de profesiones universitarias y reconocimiento de estudios universitarios en 1962. Ahora, pues ya sabemos cuántos años han pasado. Este texto considera que los títulos universitarios análogos otorgados por las universidades centroamericanas tienen el mismo valor académico y profesional. El convenio no aborda temas de evaluación y acreditación de la calidad, en ese tiempo no se hablaba sobre eso, ni de la armonización académica regional. El texto se centra más en lo que es la autenticidad del documento que se va a validar y la identidad y nacionalidad de la persona que porta el título. Entonces, este convenio favorece a los centroamericanos por nacimiento, no establece que no debe haber discriminación para que un centroamericano ejerza una profesión en cualquiera de los países centroamericanos, y no hace distinción en si el título es de una universidad pública o privada, y no hace mención del papel de los colegios profesionales en este tema del ejercicio de la profesión. Este convenio entra en debilitamiento, los países dejan de prestarle atención en 1970. Es en el 93 cuando surge todo este tema de la globalización y los tratados de integración económica, que se retoma el tema y se le da un mandato a través del SICA y del SUCA para que se vea cómo se está cumpliendo con ese convenio. Pues en las reuniones que se tienen se identifica que hay una falta, una desconfianza, ¿verdad?, en la calidad de las titulaciones que otorgan algunas universidades. Así que se le da la misión al SUCA de retomar este tema. En 1995, entonces, se decide que hay que crear esas instancias de aseguramiento de calidad para generar ese marco de confianza en la educación superior centroamericana. Entonces, los convenios están vigentes
el del 62, pero el Consejo Superior Universitario Centroamericano, con estas debilidades que detecta en el convenio, introduce entonces la discusión sobre el tema de la calidad y intenta refrescar el convenio, actualizarlo, y presenta entonces una propuesta en el 2013 que fue aprobada pero con abstenciones. O sea, de las 24 universidades que integran el Consejo Superior Universitario Centroamericano, 11 se abstuvieron. Entonces eso es evidente el tema de la desconfianza en este instrumento. Igual, como lo mencionó Alberto ayer, con el convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe, pues en el 2019 intentan refrescar el convenio que se suscribió en 1974, pero pues ya él nos contó cuál es la situación con este convenio. Entonces, como tenemos ese convenio de 1962, pues sí, los países, hay necesidad de convalidar títulos, la movilidad es imparable y los profesionales pues transitan de un país a otro, hay oportunidades en distintos países y luego pues hay entonces sustentados en ese convenio de 1962 que fue firmado por los gobiernos de Centroamérica, están las instituciones, están las estructuras, están los reglamentos para que los países hagan estos procesos de reconocimiento. Sin embargo, pues estos esfuerzos que como dije antes, tienen que ver con la calidad y ese marco de confianza, entonces confluyen en la necesidad de crear este organismo que dio lugar a la creación del Consejo Centroamericano de Acreditación. Y como pueden ver en la cláusula 6, establece que si la institución está acreditada en su calidad, entonces eso debe dar lugar a un tratamiento especial expedito al reconocimiento, revalidación o incorporación de diplomas, grados académicos y títulos de graduados de los programas de estas instituciones que estén acreditadas por el CCA. En este proceso también de mejorar el clima de confianza que hay en la formación universitaria, otras experiencias que hemos tenido en Centroamérica está relacionada con el tema de armonización de la formación universitaria, tomando en cuenta puntos claves que puedan garantizar calidad en la formación universitaria. Y no quiero dejar de mencionar la experiencia de Tuning América Latina. Para mí dejó lecciones y aprendizajes importantes en el tema de la innovación curricular. Se trabajó, por ejemplo, lo que es el diseño curricular de carreras como de 18 áreas, el perfil de egreso, las competencias específicas, las competencias genéricas, el tema de los créditos académicos, que es un tema que todavía no logramos resolver, pero que sabemos que es un punto clave también en la valoración del trabajo del estudiante para lograr los aprendizajes que se plantean en una carrera. Se trabajó también lo que son metodologías innovadoras de enseñanza, centradas en el aprendizaje y cómo evaluar esas competencias. La otra experiencia importante que tenemos en cuanto a armonización académica son el marco de cualificaciones para la educación superior, en donde se define que perfiles de egreso basado en resultados de aprendizaje, los créditos académicos, la duración de las carreras, que es otro tema de bastante diversidad, ¿verdad? Se establece esa progresión en el ánimo de ordenar, digamos, el sistema de educación superior.
tomando como la idea de esa progresión en los resultados de aprendizaje para que no tengamos programas de licenciatura que parecen doctorados o maestría. Perdón. Y luego también se incluye el suplemento al título, que todavía no se está aplicando, pero pues está en un acuerdo de este Consejo Superior Universitario, que está integrado por todos los rectores de las universidades centroamericanas. Bueno, hay instrumentos que trabajar, entonces temas pendientes todavía, pero pues ahí tenemos ese instrumento que considero que es muy importante. Y muestro aquí como el orden de los grados académicos, como se contempla en el marco de cualificaciones. Ayer mencionábamos el técnico universitario, tiene una duración de 2 a 3 años y 60 a 100 créditos en la propuesta. El bachillerato, que dura 3 a 4 años, con 120 a 144 créditos académicos. La licenciatura, que dura de 4 a 6 años. Estos rangos responden a las distintas modalidades que hay en la región. O sea, no es que se ha dado una medida absoluta, sino que se tomó de referencia las experiencias que existen en la región para establecer esos rangos. En la maestría, de 1 a 2 años, de 90 a 142 créditos sobre licenciatura. El doctorado, que dura de 3 a 4 años, con 50 a 70 sobre la maestría. Como ya lo dije, el crédito académico es un tema que todavía tenemos que discutir muchísimo, pero pues en teoría el crédito centroamericano cuenta por 45 horas de trabajo del estudiante en un periodo académico, en una actividad que ha sido facilitada, supervisada y evaluada y aprobada por el docente. Entonces ya hemos tenido 45 horas contra 25 que llevan los títulos europeos que hacemos y estamos pues en discusiones como esa, o con Sudamérica, por ejemplo, que creo que duran más horas todavía, ¿verdad? El crédito académico, entonces hay mucha tela que cortar. ¿Qué proponemos entonces para avanzar en esta temática que nos ocupa? Pues fortalecer el sistema iberoamericano de evaluación y acreditación de la educación superior como sistema. El CIACE creo que tiene todo el potencial para poder trabajar en esta línea con las agencias, con las instituciones, con las personas en ese desarrollo de capacidades que permitan la gestión de la calidad. Hacer estudios de los modelos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior para conocer su verdadero impacto en la calidad de la formación universitaria. Ya se había mencionado el tema de las cualificaciones, entre que reconocemos títulos o cualificaciones. De verdad que al reconocer el título estamos reconociendo cualificaciones. Bueno, apoyar a las instituciones y agencias para que se fortalezcan en las buenas prácticas y el aseguramiento interno de calidad. En otro ámbito, el curricular, desarrollar experiencias de armonización académica que permitan ir consensuando criterios y directrices de calidad que deben cumplir las carreras. Ya mencionaba el doctor Tamayo, hay que revisar los estándares, cómo generar una nueva generación de estándares, con los nuevos requerimientos que nos plantea el desarrollo, la ciencia, la tecnología, la humanidad. Elaborar una nomenclatura común de grados y títulos para la educación superior. En Centroamérica, cuando estábamos trabajando en marco de cualificaciones, encontramos tanta diversidad. Entonces ahora pensemos en Latinoamérica y la cosa es más compleja. Crear espacios para compartir buenas prácticas, desarrollar trabajos colaborativos para que agencias e instituciones puedan desarrollarse en una cultura de calidad. Y en el ámbito político, creo que también el CIACE tiene el potencial para incidir, comprometer a los estados en su responsabilidad con la calidad
de la educación superior para que pueda concretar las políticas de aseguramiento de calidad en los países donde aún no funciona una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, y apoyar la creación y consolidación del espacio latinoamericano de educación superior. Pues esto es por ahora lo que puedo compartir. Veremos después las preguntas para continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivy. Interesantes las propuestas. Vamos a dar paso ahora a Laura. Por favor, adelante. Sí. Sí, mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver si avanzamos porque, como decía Wendy, después del almuerzo que va a quedar uno como que quiere un poquito de siesta. Bueno, mi nombre es Laura Ramírez, yo vengo de Costa Rica. Quiero agradecerle mucho el espacio a doña Mercedes y a la agencia por invitarnos. Obviamente es muy potente que la agencia costarricense, que ya tiene más de 20 años de trayectoria, pueda hacer una exposición ante tanta diversidad de actores que están en esta mesa. Y agradecerle también a Maribel, que ha hecho un trabajo de hormiga de detalle y bueno, yo sé que hay mucha gente detrás de esto, pero agradecerle realmente. Saludar a don Carlos Barreda, que está a través de Zoom, y a las personas que nos acompañan a través de redes sociales. Bueno, como nos lo han solicitado, pues yo vengo a compartirles una serie de reflexiones sobre los caminos posibles para el reconocimiento de títulos. La pregunta ustedes ya la conocen, es qué puede hacer el CIACES. Y bueno, yo les voy a hablar de SINAES, que es la Agencia Nacional de Acreditación en Costa Rica. Y estos son básicamente los objetivos. Pues yo quiero explicarles el rol de la agencia acreditadora del SINAES en Costa Rica, explicar cómo está organizado el sistema de educación superior en Costa Rica y esbozar algunas ideas para que nos permitan asegurar la calidad y el reconocimiento de estudios universitarios y de la educación superior en el contexto de América Latina, Caribe y la Unión Europea. Bueno, entonces yo tenía esto ya preparado desde hacía rato, pero bueno, primero para quienes no ubican a Costa Rica, estamos en Centroamérica, somos un país muy pequeñito, somos cerca de 5 millones de habitantes en este momento, 51.000 kilómetros cuadrados, tenemos mar Pacífico, mar Atlántico, y entonces para los que quieran ir a vacacionar, por supuesto que están muy invitados. Además tenemos muy buen café, así que bueno, de verdad que en cualquier momento que nos hayan visitado y desde ya, pues personalmente, con mucho gusto lo recibimos, y por supuesto desde la agencia, que yo espero que también pueda convertirse SINAES en un espacio y un actor que vincule a otras agencias de acreditación. Bueno, yo quería preguntarles, desde ayer yo decía, bueno, tuve que modificar un poco la presentación porque yo dije, bueno, voy a hablar de SINAES y tal vez no saben qué es SINAES. Entonces quería preguntarles que cuántos conocían la agencia. No nos va a dar tiempo de utilizar ninguna cosa como esas tecnologías que utilizan ahora los profesores, el Mentimeter y todo eso, porque no era la ocasión. Bueno, sí, pero no sé entonces quiénes conocen a SINAES de Costa Rica. Muy bien, doña Mercedes. Bueno, muy bien. Entonces, para que cuando ustedes vean ese logo, nos llamamos como la agencia brasileña también, ¿verdad? SINAES. Es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Nosotros tenemos 22 años de funcionamiento.
No nos da el espacio para contarlo aquí, pero la historia del SINAES es muy bonita, voy a contar brevemente. Esto nace como una iniciativa de los 4 rectores de las universidades públicas en su momento, y llamaron a los 4 rectores de las universidades privadas más grandes y les dicen, mire, tenemos un tema aquí con la calidad. Creamos pensemos en cómo lo podemos hacer, y así básicamente es como nace la agencia. Bueno, nosotros somos la institución a la que el Estado costarricense le confiere la potestad de evaluar con fines de acreditación la calidad de las carreras y posgrados universitarios y parauniversitarios que voluntariamente se sometan a sus procesos. Eso yo diría que es una primera característica que nos distingue, porque la acreditación no es obligatoria en Costa Rica, es voluntaria. Entonces nosotros tenemos mucho más trabajo ahora que estamos construyendo, bueno, ya está terminado el nuevo plan estratégico, bueno, díganos cuáles van a ser las estrategias de la agencia para que cada vez no solo más universidades se unan con nosotros, sino que las universidades que ya están dentro del sistema acrediten más carreras, ¿verdad? Entonces eso es un gran desafío. Bueno, cuando se otorga la acreditación, igual que muchos de ustedes, pues SINAES da fe pública de la calidad de esa carrera. Es decir, nosotros asumimos un compromiso social con el estudiante que opta por esa carrera, y ahí hemos hecho también un esfuerzo muy importante de divulgación y de educación, diría yo, de que cuando el estudiante se vaya a matricular, pregunte si esa carrera está acreditada. Porque lo normal es que las universidades les digan que están autorizadas o que cuentan con el OK, pero no con la acreditación, ¿verdad? Que es otro nivel. Somos una institución pública y nosotros promovemos los procesos de mejora continua. Nosotros no somos una instancia normativa, ni prescriptiva, ni punitiva. Y como sistema promovemos el trabajo de acompañamiento. Algunos elementos ahí generales, las acreditaciones nosotros las otorgamos por 4 años, hacemos una revisión al medio periodo y tenemos los procesos de reacreditación. En la mesa anterior creo que alguien señalaba eso. Bueno, usted puede decir, nosotros tenemos 236 entre programas y carreras, pero a veces no es tan visible el proceso que implica para la universidad o para la carrera o para esa área de gestión de calidad hacer procesos de reacreditación. Como que esa cosa está invisibilizada, y para nosotros como agencia eso también requiere mucho trabajo. Me dice si voy muy rápido porque es que yo estaba tensa con el tiempo, entonces para que usted... Bueno. Generalidad, yo creo que eso es importante. A nosotros nos respaldan 2 leyes, la 8256, que nos otorga independencia legal, nos reconoce como sistema y es de carácter nacional. Y la otra ley que nos otorga presupuesto y que además nos establece con carácter de norma nacional de calidad y nos permite acreditar instituciones parauniversitarias. Una cosa importante es que la ley establece que el Estado y las instituciones contratarán preferentemente al personal graduado de carreras oficialmente acreditadas por el SINAES. Entonces eso es un atractivo, ¿verdad? Nosotros finalmente somos una agencia pública, pero también realmente ya a nosotros nos está llegando el tema de, y creo que lo puedo decir así, de la competencia de las agencias internacionales. Entonces nosotros tenemos que revalorizar y posicionar por qué SINAES es atractiva para las instituciones, para los estudiantes. Y también para el profesorado, porque yo creo que a veces se pierde de vista que un profesor debe de sentir orgullo e identidad cuando pertenece a una carrera que está acreditada, y el profesorado es clave realmente en los procesos de mejoramiento de calidad. Bueno, para hacer el trabajo nosotros tenemos un Consejo Nacional de Acreditación que es el órgano máximo, es el jerarca y es el tomador de decisiones sobre las acreditaciones. Funcionamos de forma muy semejante a otras agencias, de manera que hay un proceso de autoevaluación, hay una contratación de evaluadores externos. Bueno, aquí algunos de ustedes ya han participado con nosotros como evaluadores externos. Tenemos una base de datos de más de 3,000 pares evaluadores y este consejo está elegido por las universidades públicas, que en este momento son 5,
eligen a 4 de sus miembros. Estos miembros tienen un nombramiento de 5 años y los otros 4 miembros los eligen las universidades privadas que tengan más de 3 carreras acreditadas. Y eso es un gran trabajo porque las universidades privadas que están afiliadas con nosotros son más de 20. Entonces, pues ellos tienen que ponerse de acuerdo a quién nombran como consejo. El consejo tiene total independencia, aunque yo les conté que efectivamente había nacido de CONARE, pero el consejo, digamos, actúa como un cuerpo colegiado. Y tenemos 34 funcionarios en este momento. Bueno, esta es una misión y la visión que es la que está quinquenalmente, pero ya está por cambiar. Queremos darle todavía un énfasis más, especialmente a todo el tema de internacionalización, y obviamente nuestra misión tiene que ver con el tema de acreditación. Rápidamente, ¿quiénes integran el SINAES? Son 5 universidades públicas, están todas las universidades públicas, 22 universidades privadas, son las que tienen la mayoría de matrícula en Costa Rica. Eso nos permite garantizar, ¿verdad?, que está cubierta una masa importante de estudiantes. 3 universidades internacionales. Para quienes conocen, en Costa Rica tenemos a la Universidad para la Paz, y es internacional por el tipo de estudiantes que llega. Es una universidad con una misión realmente pertinente, es muy lindo lo que ellos hacen. Está la Universidad EARTH, que también recibe estudiantes internacionales, es muy potente su modelo educativo. Y está el CATI, que también son centros de investigación realmente de primer nivel. Y como las parauniversitarias, estos más recientes se han ido unido progresivamente, hay 4 parauniversidades. Quería comentarles esto brevemente porque nosotros tenemos, y para quienes han conocido al SINAES, tradicionalmente ha trabajado el área de evaluación y acreditación. En el 2019 nosotros tuvimos una reestructuración, un replanteamiento de la estructura orgánica, y nosotros incluimos un área nueva que es la de innovación, investigación y desarrollo. ¿Qué hacemos ahí? Transferencia de conocimiento, estamos apoyando a las universidades con cofinanciamiento para investigaciones y hacemos mucha capacitación con profesores de carreras acreditadas. Entonces, bueno, les podría contar más si alguien está interesado de qué es lo que estamos haciendo ahí. Es un área realmente de innovación y bueno, por eso me da mucho gusto que ANECA creo que podemos compartir y también nosotros pues aprender muchísimo de ustedes. Vamos a ver si, nada más para que lo tengan ahí, el sitio web, como muchos sitios web, una de las cosas que hemos estado haciendo es cómo utilizamos nuestras redes sociales para comunicar más y mejor. Entonces, bueno, este es un sitio renovado. Quiero invitarlos para que ustedes en algún momento quieren saber cuáles son las carreras acreditadas, etcétera, puedan revisarlo. Y es muy fácil, aquí tenemos un lugar donde se descargan. Creo que no me está apareciendo la cantidad de carreras acreditadas. Y bueno, aquí tenemos algunas de las áreas que ya les había mencionado. Quiero señalarles que a propósito del tema de los ODS, alguien nos dirá que qué raro lo que estamos haciendo, pero tenemos un curso de equidad e igualdad de género. Entonces, ojalá todos ustedes están invitados, está dirigido a estudiantes, profesores, directivos, y entonces estamos haciendo un trabajo, creo yo, y permítanme la modestia, interesante, bonito, y bueno, está abierto ahora. Queríamos ver si podíamos traducirlo porque creemos que podría tener mucha más potencialidad. Bueno, nosotros somos miembros de RIACES, de CIACES, ahora vamos a iniciar el proceso de certificación con CIACES. Tenemos el certificado de buenas prácticas de INCUAGE, tenemos múltiples convenios de cooperación, también trabajamos con colegios profesionales, con agencias hermanas y pues obviamente esta es una oportunidad para fortalecer más lazos. Bueno,
Así es como está estructurado el sistema de educación superior en Costa Rica. La verdad es que podríamos hacer una especie de autocrítica para ver si realmente es un sistema. Pero bueno, estamos todos, vamos a ver, cada uno tiene como su misión. Si me lo preguntan, creo que debería haber un esfuerzo de articulación mayor, porque por un lado están todas estas instancias que ustedes están observando aquí. Me parece importante que ustedes también supieran cómo es que está establecido en la Constitución Política el tema de la educación, pero tenemos al Consejo Superior de Educación, al Consejo Nacional de Rectores, al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada y al SINAES. Entonces, bueno, la gente dice, confunde el Consejo Superior con CONESUB, y yo creo que esa sí es una tarea educativa que también desde el SINAES la hacemos, porque SINAES tiene una característica muy bonita, si me lo permiten, y es que es la única instancia en Costa Rica que une o que hace que se reúnan las universidades públicas y privadas. Y utilizamos, por supuesto, ahí todos los procesos de transferencia de conocimiento. El Consejo Superior de Educación tiene una naturaleza jurídica, tiene un presupuesto propio y le corresponde el establecimiento de planes de desarrollo de la educación nacional en el control de su calidad y no solo del desarrollo armónico, sino de la adaptación constante a las necesidades del país. Ese consejo lo preside la ministra de Educación. SINAES no le reporta al Ministerio de Educación, tiene total independencia. Bueno, y al Consejo le corresponde aprobar los planes de desarrollo de educación pública, reglamentos, planes de estudio y programas que rigen en los establecimientos educativos no universitarios, los planes de estudio, los aspectos centrales del currículum y todo lo que tenga que ver con proyectos innovadores. Bueno, lo que quería era que supieran cuáles son como las instancias. Luego está el Consejo Nacional de Rectores, que reúne a los 5 rectores y ellos desarrollan ahí sus propios planes y, bueno, es el órgano rector de las universidades públicas. Dentro de CONARE está la Oficina de Reconocimiento. Bien lo mencionaba Ivy, la ORE, que así se llama, la Oficina de Reconocimiento. Él es el encargado de hacer el reconocimiento de títulos que vienen del extranjero y yo creo que hace un muy buen trabajo, todavía se puede agilizar muchísimo más. Y lo digo yo como propia usuaria que hice uso de la Oficina de Reconocimiento. Creo que esto... bueno, pues una tarea en la que están todas las instituciones de cómo puede ser mucho más ágil el reconocimiento. Bueno, aquí están para no... Y después está el CONESUB. CONARE tiene que ver con las universidades públicas y CONESUB es la que regula a las universidades privadas. Y ahí hay más de 53 universidades y bueno, ahí hay un gran trabajo que hacer. Nosotros trabajamos de cerca con el CONESUB, porque una de las cosas que está establecido en el reglamento de esta instancia es que si hay una carrera acreditada y en su compromiso de mejoramiento tiene una modificación o se requiere una modificación del plan de estudio, van con SINAES, no van a CONESUB. Eso es una cosa que ha tenido alguna discusión, pero ha sido muy atractiva para las universidades para buscar el camino al SINAES. Me están ya llamando la atención. Bueno, para llegar entonces a las conclusiones que trataré de sintetizarla, bueno, ya mencionó Ivy que los esfuerzos han sido orgánicos. Nosotros tenemos, bueno, el MESESCA, está el marco de educación técnica y estamos trabajando ya está aprobado el marco de cualificaciones de carreras de educación. Ya vieron que estamos entrelazadas o debemos de articularnos mejor entre SINAES, CONESUB, el Consejo Superior de Educación y el CONARE. Bueno, todo el tema de cómo vamos a trabajar el tema de los ODS y los incluimos en este caso en el SINAES en los modelos de acreditación. Y bueno, CONARE tiene sus propios planes y ellos tienen ahora una consigna de cómo aumentar los procesos de acreditación. Bueno, voy a saltarme eso, pero recientemente, justamente cuando había llegado la invitación, hay un proyecto de ley que se estaba gestando para que CONESUB pudiera reconocer y homologar títulos de universidades extranjeras. Entonces, pues es un tema al que hay que prestarle atención.
Bueno, habiendo hecho ese recorrido, ¿qué se podría hacer? Pues realizar un trabajo de análisis y de coordinación a lo interno de Costa Rica, entre esas instancias que ya ustedes conocen. De parte de SINAES, tener el reconocimiento del CIACES. En el caso de SINAES, nosotros estamos viendo cómo algunas agencias pueden reconocerse con nosotros. Nosotros tenemos un procedimiento. Por supuesto, analizar el ecosistema internacional y agilizar los procedimientos internos que permitan la movilidad de los egresados cumpliendo los estándares de calidad. Comprendernos y trabajar entre agencias en cuanto al funcionamiento de cooperaciones posibles, protegiendo la identidad propia de cada agencia. Garantizar la calidad de las agencias por medio de certificaciones de otras agencias, como ya se hace en el caso de SINAES, ¿verdad? Esa es una pregunta natural. Para yo garantizar mi calidad, un tercero me tiene que decir a mí, pues sí que cumplo con una serie de características para generar confianza y transparencia para la legitimación. El tema de la transparencia me parece que también es muy importante. Algunas ideas que ya se dijeron en la mañana, compartir y co-construir buenas prácticas, y me ha parecido para mí en particular un aprendizaje que he construido algunas de estas ideas ahí donde dice retomando algunas ideas que ya se han dicho, cultivar conexiones abiertas y creativas, pasar de lo transaccional a la cooperación, afianzar y crear. Esto lo dijo el rector de la universidad que nos hospeda, anticipar el futuro, aunque nos cueste mucho en general los temas de educación superior, la confianza mutua entre agencias y aprender del error, ¿verdad? Nosotros, pues obviamente podemos cometer error. Y alguien por ahí dijo, bueno, que finalmente construyamos ese viaje hacia la calidad. Y por favor visítenos en redes sociales, ahí tenemos mucha información por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por compartir todo lo que hace SINAES y las propuestas respecto al tema planteado en la mesa redonda. Estamos encontrando algunas ideas en común que luego las vamos a conversar, las vamos a discutir acá, pero quiero darle paso ahora a Carlos. Carlos, por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por toda la organización y la magnífica participación de quienes enriquecen este evento, estos 3 días de trabajo intenso que tienen. De acuerdo a lo pedido por nuestra moderadora, Perú es una de las principales civilizaciones a nivel mundial. Tiene la civilización más antigua de las Américas, 5.000 años. Está en Caral, a 180 kilómetros al norte de Lima. Tiene cantidad de culturas que inclusive no fueron conquistadas ni por los incas ni por los españoles. Tiene diversidad, diferentes atractivos, patrimonios mundiales, y por el siglo XVI permitió superar crisis que había en Europa, con la provisión del equivalente a 60.000 toneladas de plata. También ha contribuido con productos que superaron hambrunas a nivel mundial, como la papa, y también enfermedades como derivados de la quina. En el caso de Perú, el caso que tenemos en los sistemas de aseguramiento de la calidad, es importante como concepto común que compartimos en CIACES. Mencionar que los reconocimientos de grados y títulos pues existen desde fines de los 90, derivado de la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio existen tratos, por ejemplo, al extranjero como al nacional, ¿no? Y existen cantidad de convenios que se tienen entre diferentes países, pero lo que ocurre es que estos convenios, estos tratados, en la realidad no son recíprocos y tampoco se cumplen, ¿no?
Hay diferentes países que tienen exigencias, por ejemplo, de estar entre determinadas posiciones en los rankings mundiales. Y luego vemos que estas tecnologías que se mencionaban en realidad son de los 80. Hablar de telemedicina, teleeducación y teletrabajo no es nada nuevo. Estos están desde el siglo pasado. Lo que ha hecho la pandemia es lo que no hizo ningún presidente ejecutivo, ningún gerente de sistemas, y es que a nivel mundial todos han tenido que adaptarse, acostumbrarse, conocer y practicar. Entonces no estamos hablando de cosas nuevas, y sí rescatar que en el 2018 esta decisión importante, este compromiso de los jefes de Estado y de gobierno de crear CIACES, justamente es un motivo que nos convoca a esta ocasión. Y se basa en esta promoción de armonización y cooperación de los sistemas nacionales, ¿no? Efectivamente, como se ha mencionado, con el respeto a la soberanía de cada Estado miembro. Y quisiera resaltar que la creación de CIACES identifica la confianza mutua, ¿no? Entonces, esta confianza mutua debe de plasmarse en resultados concretos. Es, digamos, un tema común para todos los países reconocer que el capital humano es transversal para todos los fines y propósitos. Y si reconocemos que como países queremos ser competitivos, necesitamos este componente del capital humano. Y este capital humano, pues, no solamente debe de plasmarse por conceptos básicos como que la educación es un derecho sustancial de toda persona y como que el acceso a educación de calidad es una obligación. Entonces, todos los países debemos de asegurar de cumplir estos objetivos. Y en esta diversidad que tenemos, es clave que justamente hemos visto el año 2021, CIACES elaboró un cuestionario muy interesante con preguntas claves para identificar cómo funcionaban los sistemas educativos, los aseguramientos de calidad, ¿no? Entonces, hablando de aseguramiento de calidad, tenemos diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Unos de ellos son los que permiten el funcionamiento o no de las instituciones educativas. Son obligatorios, pero también tenemos otros mecanismos como el ver esta acreditación, que puede ser institucional o por programas, y lo que pretende es asegurar cumplimiento de estándares de calidad. Entonces, va más allá de un mecanismo que permite o no funcionamiento, y va más allá a que estas instituciones educativas hagan suya esta cultura de calidad, mejora continua, de excelencia, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que entendemos es que existiendo estos compromisos, estos acuerdos de reconocimientos de grados y títulos, que es básicamente con funcionamiento, creemos que CIACES perfectamente en estos principios de su creación, ¿no? De confianza mutua, de armonización, de cooperación, pudiera ofrecer también un tipo de incentivos no monetarios. Porque como se ha mencionado, existen diferentes incentivos, por ejemplo, a programas que cuentan con acreditación. Puede ser para contrataciones públicas, para becas a docentes, para becas a alumnos. Puede también permitir, en el caso de Perú, que las universidades creen diferentes modalidades de titulación, no solamente por sustentación de tesis, puede ser por patentes, por publicación en revistas indexadas, por publicación en libros. Entonces, estos incentivos permiten que la acreditación, que es voluntaria, como se mencionó, salvo en el caso de Perú, 3 programas que son de educación, medicina y derecho, esta voluntariedad
permita, de incentivos para que las universidades apliquen a esta acreditación. Entonces creemos que sería interesante que SEACES pueda homologar las acreditaciones otorgadas por las agencias nacionales de calidad. Evidentemente compartimos los objetivos que se mencionaba, que esto puede tener resultados positivos en facilitar movilidad estudiantil, el ejercicio profesional y evidentemente este reconocimiento de grados y títulos. Entonces creemos que es una posibilidad adicional, porque los grados y títulos los otorgan quienes pueden funcionar, no pasan por estos mecanismos obligatorios. Pero si hablamos de acreditaciones, ¿no? Creemos que es un paso adicional, es un incentivo adicional, y se estaría validando, ¿no es cierto?, estas acreditaciones emitidas por las agencias nacionales. Creemos que los resultados de estos estudios que hizo SEACE pues, son muy potentes y pueden servir de criterios objetivos, ¿no? No se trata de hacer actos de fe, sino se trata que los sistemas de acreditación pues tienen determinados criterios y tienen recoger esta diversidad que se ha mencionado, ¿no? Estas universidades internacionales que nos decían, esta transitabilidad que hay de migraciones, este reconocimiento de diferentes culturas dentro de los mismos países, perfectamente pueden permitirnos esto. ¿Qué se podría establecer? Un nivel de marco normativo, ¿no?, que facilite esta homologación a través de acuerdos, de convenios, pueden ser multilaterales, puede ser como mencionaban entre las agencias, ¿no? Se podría también establecer exigencias comunes para estos modelos de calidad, tanto para instituciones, para programas, y también considerar lo que sería pregrado y posgrado, ¿no? Sí nos interesa muchísimo y creemos que también a los países integrantes de SEACES el seguir mejores prácticas, el ser dinámicos, el poder satisfacer necesidades del mercado, no solamente nacional, sino también mundial. Podríamos también pensar en exigencias comunes para la gestión del proceso de evaluación con fines de acreditación. Puede ser la parte de procedimiento, de perfil de evaluadores externos, de los pares académicos. Podría haber también el establecer una estrategia de cooperación de intercambio entre las agencias nacionales, y la idea sería fortalecer estos sistemas de aseguramiento de calidad multilateral, ¿no? Estas buenas prácticas que nos mencionaban, reconocidas por diferentes entidades internacionales, pues son indicadores y debieran de ser reconocidos y aceptados. También se podría evaluar y comunicar periódicamente el impacto de este mecanismo de homologación. No se trata de hacer algo como acto de fe, sino que se mida realmente si funciona, si no funciona, qué oportunidades de mejoras hay, y ver estos resultados, si efectivamente redundan en esta movilidad estudiantil, en este ejercicio profesional. Entonces, podríamos mencionar que esta propuesta respetaría los sistemas nacionales de acreditación de cada país, haciéndolos comparables, ¿no es cierto?, relevando las similitudes que den garantías sobre su exigencia. Luego tendríamos que, si viéramos esta otra opción alternativa, ¿qué otras opciones hay? De contar con un sistema de acreditación supranacional, pues nos va a tomar demasiado tiempo, ¿no? Las experiencias que tenemos pues, en Europa son súper diferentes a las que tenemos en América. La prueba es la Unión Europea, o sea, ha pasado por diferentes etapas, tienen moneda común, tienen parlamentos comunes, ¿no? En el caso de América Latina, pues hay diferentes iniciativas, pero no han llegado a mayores resultados pese al tiempo transcurrido. Sin perjuicio de ello, creemos que esta alternativa es más pragmática, más objetiva y de corto plazo. También tenemos, en cuanto a los evaluadores y pares académicos,
la propuesta permitiría homogeneizar aspectos de formación y de actualización, ¿no? Para el buen desempeño. No es acto de fe que un par evaluador pues ya es de por vida, ¿no? Evidentemente esto es dinámico, esto obedece a nuevas demandas, y en el gran marco que nos mencionaban, ¿no es cierto? Cuidarnos mucho de la parte de marketing, que a veces le cambian nombres a los programas, que a veces los vuelven a modificar, y la idea es tratar de que esto sea aceptable y reconocible a nivel mundial. No podemos usar parámetros internacionales y bajo esos tener esta confianza. También tendríamos que ver quizás la posibilidad de algún sistema de insignias digitales para instituciones educativas o programas de estudio o pares evaluadores que cumplan estas buenas prácticas, desempeños o niveles de calidad. Creemos que CIACES tiene muchos logros, tiene muchos avances, pero no está de más el recordar y el tener presente los objetivos de su creación. Esta voluntad de los jefes de gobierno y de país que tienen este objetivo, ¿no? Necesitamos tener educación de calidad, necesitamos que esto sea una cultura y necesitamos este esfuerzo de incentivos. No es exclusivo de la acreditación, es un nivel mayor, superior, pero sí creemos que es bueno que se dé este otro tipo de mecanismos, ¿no? Independientemente de ver y enfatizar que evidentemente hay variedades, hay universidades y universidades, hay programas y programas, ¿no es cierto? Entonces, el título y grado que se obtiene pues no es suficiente, y esto lo evidencia la realidad, ¿no? Esto que mencionaba al inicio, que no se acepta pese a que hay acuerdos, sino que se exige ubicación en ranking, ¿no? Creemos que estos rankings de preferencia debieran ser los bibliométricos, ¿no? Vale decir, se miden de manera objetiva, se miden sin necesidad de pagos, de visitas, de membresías o de, por ejemplo, criterios de prestigio, ¿no? Tiene que ser por algo objetivo y que funcione realmente. La tarea es ardua y lo que nos interesa es que todos los actores que participan e intervienen en este servicio de educación, pues sean los que tengan mejores desempeños, habilidades y formación. No solamente están los docentes, los alumnos, los egresados, los padres de familia, los laboratorios, la investigación, sino que esto sea sostenible en el tiempo, que tengan soportes para tener sus evidencias, que cuenten con información disponible y oportuna. Nosotros tenemos información pública en portales de todo el detalle de información, tanto de lo que corresponde a acreditación, sea de la vigencia, sea de los programas, de los institutos, si están en etapa de evaluación o no, si están de evaluación externa, cuál es el histórico, pero no es suficiente eso. También está la parte que se mencionó, quienes me han antecedido, la parte de certificación de competencias profesionales, ¿no es cierto? Hay un marco nacional de cualificaciones que se ha trabajado con experiencia internacional, nacional, y establece 8 niveles de cualificaciones. Y es importante porque, a diferencia de los mecanismos que permiten el funcionamiento de universidades o de institutos o la provisión de programas, la certificación de competencias profesionales es a las personas. Nada tiene que ver con la formación educativa. Es el dominio de estas competencias que se obtienen en el desarrollo profesional. Y esto debe de significar mayor empleabilidad y facilitar la transitabilidad de las modalidades educativas. Estas competencias profesionales deben de ser portables. No significa que es una por cada sector económico, por cada profesión. No, una competencia profesional puede desempeñarse en diferentes sectores, ¿no? Las experiencias importantes también está de Costa Rica, está de Chile, de diferentes países,
nos permiten ver experiencias pues, que ha habido quizás sobrepoblamiento, ¿no? Y creemos que este trabajo es complementario al de acreditación, ¿no? Hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos, por compartir la experiencia y las propuestas. Un sinnúmero de ideas. Ustedes han escuchado la intervención excelente de cada uno de los miembros de esta mesa redonda, Ivy, Laura y Carlos. Solamente algunas ideas para empezar a preguntar, a compartir más experiencias por parte de quienes estamos acá. Se habla de información, de hacer estudios internos, lo comentó Ivy, lo dijo Laura, y también Carlos, al momento de expresar que existe información en las instituciones. Pero ¿para qué esa información? ¿Para qué esos datos? Esa información para poder compartir esas experiencias. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Cuál es el rol de las instituciones de educación superior? ¿Cuál es el rol de las agencias para poder hacer dinámica esa información? Se habla también de homologar las acreditaciones, finalmente de armonizar los sistemas, de fortalecer los sistemas con el objetivo que mencionaba Carlos de llegar a una educación de calidad, de fortalecer una cultura de calidad y también que permita la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores. Algunas de las ideas que se plantearon están relacionadas entonces al fortalecimiento del sistema iberoamericano de calidad para crear espacios que se puedan competir con buenas prácticas. Aquí algunas de las ideas que se plantearon, por favor los participantes, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, Mercedes. Muchas gracias por vuestra intervención, me ha gustado muchísimo y bueno, aquí estamos para aprender, que ese es el objetivo y creo que se está consiguiendo. Quería hacer un par de comentarios sobre lo que habéis mencionado, voy a empezar por el final, lo que habéis hablado del tema de la homologación, el papel de SIACES no es homologar nada de lo que hagan las agencias. Entonces, cada agencia y cada país, entre otras cosas, porque estaríamos interfiriendo en la normativa que cada país tiene. Entonces, cada país con su normativa pues debe hacer las cosas a su manera, digamos, y luego en SIACES lo que debe haber es un espacio común pues para el diálogo, para trabajar en la confianza, para hacer un lugar para conseguir que haya un reconocimiento común, lo mismo que hay en Europa que haya en Iberoamérica. Y habéis hablado también, lo habéis mencionado, que deberíamos tener una serie de criterios, que deberíamos hacer un estudio comparativo. Ese estudio comparativo está hecho, porque precisamente ese estudio comparativo es el que voy a presentar mañana, que hicimos a petición de la SEGIP, en el que todos los países que en el momento en que hicimos el estudio formaban parte del SIACES, todos los países han participado y lo que hemos hecho ha sido un estudio comparativo de todos nuestros sistemas. Como modelo hemos tomado pues lo que hay en Europa, en particular pues lo que hace ANECA, el modelo que tiene ANECA de acreditación de sus estudios y demás, y lo hemos adaptado porque claro, necesitamos, lo habéis dicho, necesitamos un lenguaje común, entonces bueno, veréis que también hay un glosario porque lo que tú puedes entender por certificación, a lo mejor en otro país no se entiende lo mismo, lo comentabais antes con los créditos. Entonces, lo que quiero decir es que mañana vamos a ver ese estudio comparativo y en ese estudio comparativo que hemos hecho a partir del modelo europeo, porque también lo habéis mencionado, que necesitamos armonizar lo que ocurre en España, con lo que en Europa, con lo que ocurre en Iberoamérica, es decir, un espacio amplio de reconocimiento. Entonces, veréis ese estudio pues, que tiene criterios y veréis lo que ocurre en cada país. Entonces, bueno, en este sentido, y volviendo al tema de la homologación, ya digo que esa no es la misión del SIACES, pero SIACES tiene tantísimo espacio donde podemos trabajar de manera común que, bueno, pues que cuando tengamos ese estudio comparativo podemos mirar cuáles son los criterios y podemos irlos trabajando. Pero luego, además, también lo habéis mencionado, generar confianza es fundamental, que se entienda la importancia que tiene la calidad, el sistema de aseguramiento interno. Entonces, permitidme que vuelva a invitaros a que participéis en el programa Interconecta que ha presentado Alfonso esta mañana, porque la idea del programa Interconecta es crear un espacio de co-creación.
es decir, que los países que participemos co-creemos. Está destinado específicamente a América Latina y Caribe, entonces a Iberoamérica. Ahí tenemos el espacio de co-creación donde pues vamos a trabajar cuando digo vamos, no es ANECA, sino todos los países que participen, todas las agencias que participen, pues vamos a trabajar eso para asegurar la importancia de la capacitación de pares, del sistema de aseguramiento interno de la calidad, de la importancia que tiene la calidad de la docencia y todos aquellos temas, pues microcredenciales que también se ha mencionado. O sea que ahí vamos a tener un lugar de co-creación en el que, bueno, ya está ahí, ya os hemos hecho varias veces una invitación y vuelvo a hacerlo. Posiblemente, como ha dicho Alfonso, hagamos la presentación el 11 de octubre, pero en cualquier caso, pues os mantendremos informados. Y desde luego es una iniciativa que hace ANECA junto con UNESCO, pero sin la participación con la ECID, que es un programa Interconecta, es una iniciativa, un programa de AECID, desde luego sin la participación de las demás agencias y los demás países, pues esto se queda en nada. O sea que esto es un sitio de co-creación donde poder dialogar también y poder conseguir estos objetivos que se han mencionado, que forman parte de la creación de SIACES. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, igualmente celebro mucho la intervención de los tres expositores. Ayuda mucho a clarificar y creo que a coincidir, a converger una serie de ideas y de propuestas que seguramente Mercedes va a tener que hacer ese acopio, ¿no? Buena tarea. Fíjense, mi participación va en este sentido y reforzar quizás algo que en la mañana no tuve tiempo de ser más explícito. Es cierto que el SIACES hace un esfuerzo por, voy a decir, hacer reconocimientos, ¿no?, de las buenas prácticas entre las agencias nacionales. Y bueno, eso le conlleva a tener un tipo de certificación con ciertas características. Decía yo que, complementando a lo anterior, sumaría también la idea de que esos reconocimientos vaya acompañado y enriquecido por un conjunto de recomendaciones, precisamente, de buenas prácticas, ¿no? Y quizás esto sea más valioso que el propio reconocimiento. Y en este sentido, pues, insistir, subrayar temas como, y esta es una posición quizás particular, de no dar mérito mucho a los rankings. En Barcelona, quienes estuvimos presentes y recorrimos los espacios del edificio que nos albergó, habían anuncios como el que ya se presentó ayer, como decir no dejar a nadie atrás, por ejemplo, ¿no?, en toda esta tarea. Pero también en decir de que para el futuro de la educación superior habría que hacer mucha colaboración, había que tener principios y diseños de estrategias de colaboración entre instituciones de educación superior, y en este caso, y a los cuales también las agencias de aseguramiento de calidad deberían buscar esa internacionalización solidaria, voy a llamarle así, ¿no? Entonces, decía yo de los rankings en este punto, porque los rankings es contrario a eso. Los rankings lo que hace es inhibir la colaboración, porque las instituciones se vuelven egoístas, buscan siempre figurar en la lógica de competitividad que hay, ¿no? Pero sí añado, pues, de que reflexionemos sobre darle créditos o subrayar más los temas de rankings. Al contrario, no debería ser así. Y termino esta participación porque recuerdo, y creo que todo el mundo ha leído El Principito, ¿no? Los hemos leído, y recuerdo que hay una parte que dice que lo importante no es
buscar ser mejores que otros, sino lo importante es ser mejor cada día, cada quien, ¿no? Y esto es la mejora continua, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Complemento porque la excelencia no es un acto, es un hábito. Tienes que ser cada día. Seguimos, por favor. Alberto. Sí, yo quería hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos hablado del rol de CIASES y dónde estamos. Un poco en mi presentación mencioné que CIASES había comenzado en el año previo a la pandemia y que a pesar de la pandemia se había avanzado en algunos hechos que yo creo que son fundamentales. O sea, se comenzó a establecer las buenas prácticas que son propias, o sea, son buenas prácticas de nuestro sistema iberoamericano, los criterios de evaluación tanto de grado como de posgrado, se avanzó con los criterios para la educación virtual y además ya está en la página, ustedes pueden entrar, y está el registro de carreras acreditadas, que es la información que brinda cada una de las agencias. Ahora bien, nos falta muchísimo camino, porque hay muchos países de la región que no tienen agencias. Un rol es tratar de lograr que aquellos países que no tienen agencias, ayudarlos a construir su propia agencia, asesorarlos, acompañarlos y crear un sistema propio. Lo que estamos tratando de construir es la confianza que hasta cierto punto es una confianza débil entre el accionar de las diferentes agencias de los países. Entonces, lo que yo creo que nosotros hay muchas cosas para hacer, pero yo siempre creo que uno tiene que ir construyendo las cuestiones paso a paso. Y los pasos, no hay que saltear desafíos y decir, bueno, ahora tenemos... No, yo creo que CIASES tiene que ser construido, en primer lugar, reconociendo que la mayor cantidad posible de agencias que lo integran validen sus buenas prácticas, porque si no se validan sus buenas prácticas, es como que es muy difícil generar la confianza. Entonces, el paso es validar las buenas prácticas, que no es una evaluación externa, sino que es una cuestión de los que lo han pasado, ya lo conocen, es poder establecer que la agencia que integra CIASES está cumpliendo de la mejor manera posible con las propias prácticas que fueron aprobadas dentro del seno de CIASES. Y a partir de ahí ir construyendo, nunca transformarnos, como bien dijo Mercedes, en una agencia acreditadora. No es ese el objetivo. Sí es el objetivo poder darle confianza a aquellos que tienen responsabilidad dentro de cada uno de los gobiernos de reconocer títulos extranjeros, fundamentalmente de nuestra región, para que se hagan validando un poco el accionar de las agencias que evalúan universidades o acreditan carreras. Yo creo que esos son los pasos que tenemos que dar con firmeza. Por supuesto que también está el hecho de poder en el futuro intercambiar pares evaluadores, ofrecer cursos para que los pares de cada uno de nuestros países fortalezcan sus conocimientos. Los pares son centrales. Y no es sencillo ser un par evaluador, hay que saber mirar con criterio de evaluador para la mejora, porque yo creo que nuestras instituciones no son, en la gran mayoría, o por lo menos las que yo conozco, instituciones de carácter punitivo. Lo que se trata es de acompañar a nuestras instituciones a ofrecer una mejor calidad a todo aquel que quiera hacer el esfuerzo de estudiar, porque al final lo que nosotros hacemos es para fundamentalmente acompañar el esfuerzo de los padres y de los estudiantes, que son los que hacen, en el caso de que son gratuitas, también hay un esfuerzo familiar para que un chico o un joven se forme, y en aquellas que además son aranceladas el esfuerzo es el doble. O sea que yo creo que por ahí pasa nuestra función en CIASES.
y creo que debemos ser conscientes de una construcción pautada, no apresurarnos y sí hacerla en forma pautada para dar pasos seguros y garantizar la confianza de los gobiernos, la confianza de las universidades, que las agencias nacionales se fortalezcan, porque no siempre están fortalecidas. Yo pertenecí en su momento a la CONEAU y les puedo asegurar que la CONEAU en fines de los 90 y principios del 2000 no tenía el mismo reconocimiento que tiene hoy en el 2020. Hubo un proceso duro de acercamiento al sistema universitario, fundamentalmente en lo que hace a acompañar al sistema de universidades públicas, nacionales y universidades privadas en la mejora, de ver todo como un sistema. Y eso no es fácil. No es fácil que esa tarea sea reconocida por los actores universitarios. Bueno, y ahí me parece que está la gran función de CIASES, acompañar ese desarrollo de las agencias para que cada uno de los que integran CIASES puedan ser agencias reconocidas y respetadas en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Había planteado algunas inquietudes acá respecto al tema. Quería compartir con ustedes ese tema. Alberto decía, hay que seguir trabajando, es un proceso, es un camino que debemos continuar. Y ese camino con autonomía e independencia de las agencias, con acompañamiento del CIASES, nos va a permitir finalmente tener una educación de calidad, pero una educación centrada en el estudiante. Eso es lo que queremos como instituciones de educación superior. Tenemos que dar calidad, generar esa confianza, lograr un equilibrio entre docencia, investigación, la vinculación con la sociedad y algunos temas comunes para las instituciones de educación superior que quiero comentarlas aquí y escuchar también su participación, sus opiniones. El uso adecuado y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la promoción de la innovación organizativa que nos comentaba en la mañana Carlos, el cuerpo académico, la autoevaluación como instrumento de mejora continua, que también lo hemos manifestado, el impacto y la sostenibilidad que mencionaba ahora Alfonso en su intervención a través de procesos de gobernanza, de medio ambiente y social. Estos son temas de interés para las instituciones y esos temas de interés van a permitir que esa educación siga siendo centrada en el estudiante. Quisiera compartir estas ideas y saber qué opinan colegas del panel y miembros que forman parte de esta mesa de discusión. Adelante, Laura. Muchas gracias, Wendy. Tal vez sobre el tema del instrumento de mejora continua, que bueno, en el caso de SINAES yo lo expliqué y aquí ustedes, algunos ya lo han nombrado, lo decíamos ahora. En el caso de Costa Rica es muy interesante ver, luego de que hay carreras que tienen 3 o 4 acreditaciones en su haber, qué se transforma en esa institución, no en la carrera o en el programa, en la institución, a propósito del tema de la sostenibilidad, que además en nuestro modelo de acreditación está en la guía que completan. Y justamente, creo que Mercedes lo ha nombrado, es cómo se transforman las unidades de calidad dentro de las universidades. Un día de estos, un profesor universitario, director de una carrera, decía, y no sé si ustedes se han encontrado con esa expresión, que les da miedo iniciar un proceso de acreditación, como con mucha naturalidad, y además son académicos. Y entonces, bueno, pues es lo normal, pero siempre les decimos que se acercan a la unidad de calidad, porque ese know-how ya lo tiene la unidad de calidad. Y una vez que una institución emprendió ese camino, primero ya no se van a bajar de ahí. O sea, sería, ¿verdad?, absurdo que una universidad retrocediera, porque además los sistemas de calidad de las agencias les da prestigio a las universidades. Entonces, quería reforzar ese tema de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no viene por la agencia.
La sostenibilidad nace, digamos, dentro de la universidad a través de sus unidades de gestión de calidad. Entonces, por supuesto, cómo se van fortaleciendo esas unidades de gestión de calidad, y es como el interlocutor natural con las agencias de acreditación, ¿verdad? Y son los que nos hacen las recomendaciones y nos dicen qué bien que lo están haciendo ustedes, mire cómo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema muy importante porque las agencias ni las carreras pueden depender, aunque bueno, a veces sucede así, de quienes están en las instituciones. Es decir, debe ser una cosa orgánica que se mantenga en el tiempo. Entonces, me parece que el tema de la sostenibilidad es muy importante. Y tal vez no está aquí, pero quisiera hacer mención, que es un reto que estamos teniendo nosotros, de cómo nos ubican los empleadores. Porque el empleador es fundamental, es finalmente al que recibe a ese estudiante, perdón, a ese graduado de la carrera. Y yo creo que, bueno, por lo menos desde SINAES estamos pensando cómo hacemos un trabajo con las áreas de recursos humanos, porque es un tema totalmente fuera, o no necesariamente las áreas de recursos humanos saben qué es lo que hace una agencia acreditadora. Entonces, eso puede ser un ganar-ganar para las universidades y para las agencias de acreditación, que nos demos a conocer y que entiendan que cuando reciben a un estudiante de una carrera acreditada, ¿cuál es el valor de la acreditación? Gracias, Laura. Ivy. Ivy. Muchas gracias. Nosotros que estamos desde ya unos años, vamos por la tercera fase en acompañando a las instituciones con los sistemas internos de aseguramiento de calidad. Puedo mencionar cómo vemos esa necesidad de profesionalizar la gestión, aunque sabemos que existen distintos modelos de gestión, pero gestionar para asegurar internamente la calidad con ese valor que le da la autonomía, con ese valor que le da el tener definido unos criterios y unas directrices, es algo diferente. Y entonces vemos a nuestras 5 instituciones que están participando en Centroamérica con este primer proyecto y que esperamos pronto poder ampliar ese número de instituciones que están participando, cómo estos aprendizajes enriquecen, ¿verdad?, este trabajo de un aseguramiento de calidad sostenible, digamos, en nuestras instituciones. Entonces, pues eso creo que hay que agregarlo, ¿verdad?, en la temática de los temas comunes. Sí. Excelente, gracias, Ivy. Sí, si me permiten. Adelante, Carlos. Sí, por mi parte quería hacer algunas precisiones, quizás no me expliqué bien. La idea es que cada agencia nacional, miembro de CIACES, puede tener con su par otra agencia nacional, miembro de CIACES, esta validez de las acreditaciones. No, si se ha entendido que CIACES va a ser una agencia acreditadora supranacional, no es la intención ni es el objetivo de su creación. Yo mencionaba que el cuestionario que se hizo el 2021 tenía información interesante. Es en esa línea que, teniendo esa información que se ha podido obtener de todos los países miembros, sería una herramienta, un componente muy importante para que se pueda establecer este acercamiento, de decirlo de alguna manera, entre las diferentes agencias nacionales. El marco para esto sería los acuerdos que existen, ojo, los acuerdos que existen de hace muchas décadas atrás, y esto en lo que es el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad, mencioné que tiene varios actores y componentes. Unos de ellos son los que deben de ser de carácter obligatorio y que permiten el funcionamiento o no
de las universidades e instituciones de educación superior. Ellos son los que tienen las bases de datos, ellos son los responsables de este reconocimiento, de esta validación de títulos y grados obtenidos en el extranjero. Entonces, la idea era, teniendo información que se va a compartir mañana de este cuestionario interesante que hubo en 2021, las agencias nacionales de los países miembros pueden tener este acercamiento, pueden tener esta confianza, pueden hacer que se cumplan estos acuerdos. Gracias a qué? A este incentivo no monetario que decía, que es la acreditación, que va más allá, que tiene estas experiencias. Y efectivamente es correcto lo que nos han mencionado. Aquellas instituciones educativas que han pasado por procesos de acreditación tienen muchísimas ventajas y ellos mismos lo reconocen. Les ha permitido tener un ordenamiento, tener un sistema, tener evidencias. Es un motor interno, es esta cultura que decíamos de calidad y que ellos lo aplican y se benefician de haber adoptado estas prácticas, ¿no? Entonces, creemos que los mismos beneficiarios de haber obtenido estas acreditaciones dan testimonio del beneficio que les representa. Y esto en los diferentes niveles. Mencionaba yo pregrado, mencionaba posgrado, y esto lo preciso porque a veces por normativas se logran efectos no deseados, ¿no? Por ejemplo, decir que todos los que deben de enseñar en doctorados tienen que tener grado de doctor. Hay que tener cuidado con esos criterios, porque el incentivo es perverso, puede llevar a que se obtengan doctorados en temas que no son de especialidad y que de repente son de instituciones que no cumplieron con estos niveles que decíamos de calidad, ¿no? Entonces, esta información, este acercamiento entre agencias, esta confianza, tendría sustentos objetivos para dar cumplimiento más pleno de estos acuerdos que, como dije, existen de hace muchas décadas atrás, pero que en la práctica no se plasman. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la aclaración. Un par de temas más. Quería retomar lo que mencionó ayer Alberto para generar ese ambiente de confianza. Aquí la validación de buenas prácticas, que ya lo mencionó como primer paso, Alberto, decías, los convenios binacionales, las alianzas transformadoras, también mencionado por Carlos esta mañana, la cooperación entre los sistemas de evaluación y aseguramiento de la calidad y acreditación. Temas importantes que nos permiten generar confianza. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como gobierno, como agencias acreditadoras, como instituciones de educación superior? Reflexionemos sobre esos desafíos que tenemos. Dejo abiertas estas inquietudes, estas ideas para poder compartir y poder cerrar este espacio. Laura, por favor. Adelante, Laura. Bueno, es que hay que aprovechar el espacio, no sé cuándo volveré a verlos. No, yo creo que a propósito de los desafíos, la presentación de Carlos Mattei hoy fue muy importante. Yo creo que esas son el tipo de iniciativas que nos hace salirnos del área de confort, les permite a las agencias de acreditación repensarse y salirse de su ámbito tan protegida o de su burbuja. Creo que alguien utilizó esa frase durante estos días, y yo creo que las agencias tenemos esa obligación. Creo que los temas de innovación deben de estar presentes de una forma que nos permita además cooperar entre agencias. Yo quisiera ponerles nada más de ejemplo y sí, realmente creo que la exposición de Carlos Mattei a nosotros nos debería de dar mucha luz de por dónde deberíamos de andar y de implementar en las agencias.
cosas concretas. Nosotros, por ejemplo, desde la agencia aprovechamos el tiempo de la pandemia y el espacio más tradicional que utilizábamos para transferencia de conocimiento era la conferencia magistral, que es una conferencia que se hace anualmente y que la gente la conoce y que además tuvimos que dejar de hacerlo presencial y aprovechamos la virtualidad. Además hubo recortes de presupuesto, bueno, muchas cosas. Entonces yo les dije al equipo, pues tenemos que reinventarnos, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí empezamos a generar lo que ahora se denominan encuentros académicos virtuales. Seguramente algunos de ustedes han participado, si no han participado, pues los invitamos. Y ahora tenemos ciclos de conversatorios y aprovechamos el tema de la pandemia para permitirle a las propias universidades y a otros invitados que hablaran sobre qué impactos estaba teniendo en ese momento de la pandemia. Bueno, y realmente fueron unos espacios muy interesantes y ya están instaurados. Ni qué decir lo que había sucedido con la agencia, porque la agencia, sus funcionarios eran de computadora de escritorios, esta cosa no la tenían. Y yo les dije, bueno, nos tenemos que ir. Y se habituaron, además, adoptaron ellos modelos de trabajo a los que no estaban habituados, que era el teletrabajo. Entonces yo creo que aprovechar oportunidades para reinventarnos son muy importantes y responder realmente a las necesidades que tiene la sociedad en este momento. Yo creo que eso sí es un rol muy importante que nos corresponde a nosotros como agencia. Y finalmente creo que una de las cosas que nosotros, o bueno, yo particularmente también quisiera hacer es cómo recuperamos la voz del estudiante desde las agencias de acreditación, ¿verdad? Porque tenemos muy presente a los estudiantes, los empleadores, pero creo que los estudiantes mismos podrían participar muy activamente en actividades y aportar ideas, ¿verdad? Que finalmente creo que Carlos Matay nos decía, bueno, incorporen a otros actores que no son los habituales, entonces, pues eso por ahí. Gracias, Laura. Alberto. Una acotación sobre lo que acaba de notar, sobre la participación de los estudiantes. Ese es un desafío que tenemos que, creo que en las agencias europeas los estudiantes participan, en la agencia chilena, en la nueva ley también participan los estudiantes. Tengo que decir que en la Argentina, desde la Conegau se lanzó el rumor y hubo bastantes inconvenientes, no por parte de los estudiantes, sino por parte de algunos sectores de rectores, tanto de privadas como de públicas. Pero bueno, es un tema. Yo personalmente pienso que es muy valiosa la participación de los estudiantes, como cualquier evaluación o consulta interuniversitaria. Pero bueno, es un tema a plantear en una próxima reunión, a discutir, a sugerir, y me parece que eso puede ser un paso importante. Excelente, gracias, Alberto. ¿Más opiniones? Hola, bueno, nosotros pertenecemos al Servicio de Calidad de una universidad de la Politécnica de Cartagena y en referencia a lo que estáis comentando, nuestra duda es si habláis de acreditación de títulos, pero también si os encargáis de acreditar los sistemas de aseguramiento interno de calidad. Porque nosotros, por ejemplo, dependemos de ANECA y con el modelo que ellos nos presentan, pues diseñamos nuestro propio sistema y está funcionando muy bien para trabajar con los centros e ir avanzando en esa política de calidad o esa cultura de la calidad que estáis comentando. Sí, muchas gracias por la pregunta. No lo tenemos en este momento. Yo veo con muy buenos ojos y, bueno, Mercedes sabe que algunas universidades en Costa Rica han acudido a ANECA y a mí me parece que eso es parte de la apertura que nosotros debemos de tener. Ojalá en algún momento SINAES pueda tener esa posible certificación porque esos son el tipo de estrategias que le da seguridad y transparencia a las universidades que están afiliadas con nosotros de que están haciendo bien el trabajo ellos y de que nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Pero creo que es un desafío. Nos cuesta gastarlos, pero cuando los tenemos... Claro. Una vez metido en la secta, ya claro. se transforman. Así es. Y luego, Sí. por ahondar un poco en lo que, bueno, en la pregunta o en el planteamiento que habías hecho del papel de las unidades de calidad, la universidad nuestra es una universidad pequeña, tenemos unos 50 títulos, más o menos, 7 escuelas,
y ya llevamos un tiempo dándoles apoyo, sobre todo trabajamos con los equipos de dirección, les damos apoyo en los procesos de evaluación externa, diseñamos el sistema de la universidad y les damos apoyo durante la implantación. Entonces, yo creo que el papel de referentes, cuando tienen dudas, ese ya lo tenemos ganado. O sea, cuando van a pasar un proceso, vienen a nosotros directamente. Bueno, nosotros formamos casi parte de los equipos de dirección junto a la subdirección de calidad. Lo que ocurre es que eso pues, abre retos nuevos. Entonces, esa parte está ganada, ahora tenemos que afrontar otro. Y es que lo que nos piden es que los sistemas no solamente sirvan para acreditar títulos, que eso ya saben que funcionan. Ahora lo que quieren, como ya saben los problemas reales de los títulos, es que el sistema sirva para solucionarlos. Y también nos miran. Entonces, lo que quieren es que la herramienta sea útil no solo para superar los procesos de evaluación de los títulos, sino para mejorarlos, en áreas que a veces no dependen de las escuelas, en recursos humanos, en instalaciones, y lo exigen. Entonces ahora estamos ahí en un periodo que no queremos que el sistema, o sea, que dejen de percibir que el sistema es útil, pero tenemos que darle más valor y no sabemos cómo hacerlo, estamos ahí, pues eso, en un momento delicado. ¿Puedo participar? Gracias. Mercedes, luego Ivy. Okay. Bueno, sois nuestra universidad y parece que nos lo guisamos y nos lo comemos, pero no, esto es, pues la manera de hacerlo es a través de lo que hemos contado esta mañana, de lo que ha contado Alfonso, el EQUAM. Es decir, es un modelo donde es que lo importante, como ha dicho Alfonso esta mañana, es el camino. Es decir, no se trata de superar la evaluación de ANECA, sino que ya sabéis que ANECA está a vuestra disposición para que la universidad consiga los logros que quiera. Entonces, es la universidad la que se tiene que hacer el planteamiento de a dónde quiere llegar y ANECA, la agencia, le ayuda pues, a que consiga esos logros. ¿Cómo? Pues primero debes tener un sistema de aseguramiento interno de la calidad certificado, que debe ir cada universidad a certificación de este sistema de garantía interna de la calidad de toda la institución. Porque, bueno, mañana hablaremos del tema, porque no se trata de que sea centro a centro, sino de toda la institución. La institución tiene que tener una mirada global, no cada centro ir por su cuenta. Enlaza con lo que nos decía Carlos esta mañana, no podemos ir de manera desarticulada, necesitamos una interacción y todos los actores deben actuar y las universidades son riquísimas, tienen un profesorado que es maravilloso, que hace una cantidad de cosas impresionante, pero no puede ir cada uno por su lado. En la investigación se ve, perdonadme que me extienda en este tema, con lo que se mencionaba de la investigación básica y la investigación aplicada, ya no estamos en momentos de que cada uno haga investigación pura y diga esto pues dentro de 100 años pues se aplicará, porque ya hemos visto que esto se ha aplicado. Voy a poner el ejemplo de mi campo. Pues en informática pues las álgebras de Boole pues tardaron 100 años en ser aplicadas. No estamos en esos tiempos, tenemos que hacer cosas por la sociedad, por nuestro entorno, por el más cercano y por el más lejano y trabajar de manera conjunta e interactuando. No me he escapado, vuelvo a lo que decía. Entonces, el modelo es ese. ¿A dónde quiere ir la universidad? Sistema de aseguramiento interno de la calidad de toda la institución y luego ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar en docencia? ¿Dónde quieres llegar en investigación? ¿Dónde quieres llegar en sostenibilidad? Fijaos si hay... Y ANECA os acompaña. Ya sabéis que... Bueno, gracias. Bien. Bueno, sí, en relación con estos desafíos, pues dejar claro que el Consejo Centroamericano de Acreditación desde el 2017 está acompañando a las universidades centroamericanas en un trabajo de colaboración conjunta con ANECA con los sistemas de aseguramiento interno de calidad. Entonces, pues la experiencia ha sido muy buena. Empezamos con el programa Audit Centroamérica. Ahora hemos trascendido con Audit Internacional y bueno, seguimos trabajando por si es una oportunidad que también SINAES quiera sumarse en esta idea de este trabajo que este encuentro está permitiendo, ¿verdad?, de crear esas alianzas y esas estrategias de colaboración y de co-construcción. El otro tema sobre los
el aprendizaje orientado al estudiante. O sea, estas pedagogías transformadoras, ¿cómo las promovemos? Cecilia conoce un poco, ¿verdad?, de nuestro trabajo allá en Centroamérica. Y realmente estoy convencida que con estos sistemas internos de aseguramiento de calidad creamos un camino donde podemos incidir con los temas curriculares y para asegurar de verdad la formación del estudiante. Cuando comenté en el espacio de mi intervención primaria, mencioné que si vamos a reconocer títulos o reconocer cualificaciones. Entonces realmente tenemos que orientarnos, ¿verdad?, hacia ese perfil del graduado que realmente genere ese impacto social que requiere la educación. Entonces, una de los temas que estamos trabajando es justamente con los profesores el tema de las pedagogías transformadoras. Y eso pues gracias a que me certifiqué como mentora en el IESAL, ¿verdad?, UNESCO, con el bootcamp. Entonces, pues eso es la transferencia de conocimientos y experiencias y competencias hacia los escenarios donde podemos incidir. Y bueno, con los espacios de co-creación con las agencias, el CCA, además de tener el programa Audi Centroamérica, pues también está promoviendo un trabajo conjunto con las agencias para la acreditación de calidad de los programas en modalidad virtual. Entonces, pues ahí tenemos también escenarios de innovación y de trabajo que creo que va a ser de mucho beneficio para nuestra región. Gracias, Ivy. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Miranda, un producto híbrido de Ecuador, de Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, y aquí trabajo con la Universidad del País Vasco. Bueno, esta experiencia múltiple me ha llevado a que conozco un poco ambos sistemas. Entonces hay un desafío creo que importante que lo propuso precisamente o puso en la mesa Wendy Anzules, que son los programas bi o trinacionales con financiación múltiple, que puede incluir financiación española, financiación europea, y que muchas veces son proyectos mezclados con cooperación, donde hay una universidad más pequeñas, otras más grandes, y con el objetivo muchas veces de tirar las pequeñas para mejorar la calidad y distribución de la renta, porque universidades pequeñas muchas veces sus estudiantes no tienen recursos económicos para acceder a las más grandes. Bueno, creo que estoy contando cosas que habéis visto todos, ¿vale? Entonces hay un conflicto y lo viví. Además lo viví en persona, que son los conflictos cuando una de ellas pierde la acreditación. Entonces una de las reflexiones y desafíos es cierto, tal vez una acreditación a nivel Latinoamérica no es posible, o a nivel de toda Iberoamérica tampoco, pero tal vez ir buscando algún tipo de protección paraguas para estos programas múltiples que mezclen universidades con diferentes acreditaciones para evitar que cuando una de ellas pierde la acreditación, todo el programa se vea comprometido, los fondos económicos e inclusive las consecuencias de persecución jurídica en aquellos países donde existe suspensión real de la universidad o pérdida inclusive de la licencia. Y eso ha pasado, y cuento por qué ha pasado. Sí, se ha pasado. Y entonces un poco reflexionar sobre esto creo que es un gran desafío en el mundo globalizado. Gracias. Gracias, Alexandra. Miguel Ángel, por favor. No, Miguel Ángel. Después. Oye, preguntaste, Wendy, sobre los desafíos. Yo quisiera traducirlo en necesidades, por lo menos que a nosotros en México nos interesa, y que el CIACE puede ser un buen conducto para buscar soluciones a estas necesidades. Tomo un tema que tú lo pusiste ayer o hoy en la mañana, Wendy,
y que hoy no se ha rescatado, pero lo vuelvo a insistir. Nosotros necesitamos urgentemente actualizar nuestro marco de evaluación, pero incorporando temas que no solamente de sustentabilidad, de sostenibilidad, que también se platicó hoy, sino aquellos que, bueno, yo lo voy a adjetivizar como compatibilidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo ayudamos a las instituciones de educación superior a través de nuestras acciones para una mejor responsabilidad social de las mismas, ¿no? La otra, para que tomen en cuenta el aspecto de territorialidad, vamos a decir, de que hoy en día hay una, sobre todo en los países de América, nuestras comunidades pobres y que a veces hay universidades de lujo incrustadas en estas comunidades pobres, no hacen esa función social de resolver los problemas locales, ¿no? Y están mirando más aspectos más globales, pero creo que hay una prioridad ahí de desarrollo local y que tendría que estar incorporada en algunos de los estándares o criterios que tendríamos que poner para persuadir, para ayudar a que las instituciones vayan en ese camino, porque no es obligatorio pues que lo hagan, pero sí dejar esa posición que también comentaba Laura, de comodidad, de confort, a buscar transformación a través de esta acción de nosotros, las agencias, en el desarrollo local, ¿no? Y, bueno, termino diciendo que también creo que podría enriquecerse la organización del CIASES, invitando a las asociaciones de universidades o instituciones de educación superior de cada país, porque es la parte en la cual hay que actuar para que haya precisamente ese desarrollo de la cultura de la calidad, ¿no? Finalmente, estas instituciones son las responsables de hacer calidad en sus propios quehaceres, ¿no? Y esto va un poco aparejado a lo que ha insistido Mercedes, de ayudarlos a que hagan evaluaciones, a que hagan modelos internos de calidad, ¿no? que hagan compatible también con la visión externa, ¿no? Entonces son dos puntos que quisiera yo que se tomen en cuenta por la trascendencia que este curso está teniendo aquí en Santander. Muchas gracias. Muy interesante, gracias Miguel Ángel. Quería comentar justamente esta necesidad de resolver la problemática social donde está involucrada esa institución de educación superior. Considero que es importante esa investigación, una investigación seria, pertinente para poder ofertar, por ejemplo, nuevos programas, para poder ampliar la oferta académica de calidad. Entonces yo creo que esa confianza y la autonomía no responsable que debe tener cada institución para poder identificar cuáles son las necesidades de esa localidad, como mencionabas. En todo caso, siempre yo creo que es importante tener claridad sobre cuál es la propuesta académica, cómo resolver los problemas, ¿no? Como lo hemos mencionado, con responsabilidad social. Alberto. Sí, dos reflexiones. Bueno, antes que me olvide, una sobre lo que acaba de mencionar. Hay que recordar que CIASES está dentro del espacio iberoamericano del conocimiento. En ese espacio funciona el Consejo Universitario Iberoamericano, que está integrado por todas las asociaciones de rectores oficiales de la región iberoamericana, y a su vez está la reunión de ministros y responsables de educación superior. A esas convocatorias siempre participa CIASES. Por supuesto, ha habido pocas por la situación pandémica, pero en las futuras siempre participará, y la idea es encontrar un ida y vuelta en cuanto a las necesidades del sistema y a lo que CIASES puede ofrecer y puede argumentar en favor o en contra de las cuestiones que sean planteadas.
Y luego quería hacer una reflexión sobre lo que planteó acá la amiga del País Vasco, perdón, ecuatoriana, pero con... bueno. Pero te comento lo que yo creo que es importante y que acá se ha manifestado, varios han manifestado. Las agencias creo que tienen que acompañar la mejora. Tienen que ser agencias que permitan que un programa o una institución en el cual se detecta una debilidad, esa debilidad pueda ser corregida, porque si no ocurre algo que es muy difícil de resolver, que es el abandono de un grupo de personas que ha iniciado un determinado proyecto de vida y por una decisión de una determinada agencia, ese proyecto puede verse truncado. O sea, nosotros en la Argentina eso ha ocurrido, yo incluso siendo viceministro en su momento, esas cuestiones se han planteado y hay que tomarlas con mucha delicadeza. O sea, yo creo que hay maneras de solucionarlo, o sea, hay que dar la oportunidad para que la mejora ocurra. Cuando el caso es extremo, también hay que encontrar una solución. Nosotros en algún caso extremo lo que se hizo fue migrar los estudiantes a una carrera similar en una región cercana. Pero bueno, yo creo que en esos casos hay que actuar con la delicadeza necesaria, porque lo que está en juego en general son proyectos de vida, pero lo más importante son los proyectos de vida de los estudiantes. A veces la situación económica o laboral de un docente se puede solucionar, pero el proyecto de vida de un estudiante puede caer en una desazón, puede causar daño. Entonces uno tiene que, yo creo que ahí debemos ser cuidadosos y cumplir con ese deseo o premisa que muchos han manifestado, que la intención es apostar a la mejora del sistema. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos más participantes. Muchas gracias. Carlos Pastor, de Perú. Sí, quería contar un poco la situación que vivió la Universidad Peruana desde el año que se emite la nueva ley universitaria, el 2014, y la creación de SUNEDU. SUNEDU no dio licencia de funcionamiento a 50 universidades en el país en el proceso de revisión, lo que era una evidencia de que la calidad educativa en las universidades no era la más adecuada y tuvieron que trasladar a gran cantidad de alumnos a otras universidades que sí los podrían recibir. Ese, digamos, cuando funciona adecuadamente un buen sistema de revisión, creo que puede alcanzar estos niveles digamos, de estándares. Algo similar creo que ocurrió también en Ecuador, ¿no? En esos años muy parecidos. Solo quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes todas las aportaciones, grandes desafíos que se han planteado acá. Todas las acciones ulteriores que van a venir ahora de las agencias es de responsabilidad de cada una, el acompañamiento, el fortalecer la cultura de calidad. Muchas gracias por este espacio.